Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual que, como es habitual, lo llevamos adelante todos los meses bajo esta modalidad virtual. Y también, como es habitual, tenemos la grata presencia de nuestro asesor en materia de research, Gustavo Nefa. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué decís? Muchas gracias, Julio, por esta nueva invitación. Muy bien, por suerte, muchos temas como siempre. No nos podemos aburrir en Argentina, ¿no? Seguramente, sí, tal cual, como estábamos hablando hoy, antes de arrancar la charla. Así que bueno, en atención a digamos, a la gran cantidad de temas, digamos, y sobre todo vinculados, digamos, a la parte política, digamos, donde particularmente en este periodo previo, digamos, a las elecciones, siempre, como es habitual en nuestro país, aumenta la incertidumbre y lo ocurrido, digamos, en esta semana, no es la excepción. Así que bueno, sin más, Gus, te damos el espacio para que arranque la disertación. Cómo no, muchas gracias, Julio. Bueno, he puesto la presentación de fondo. No sé si la pueden ver, si alguno me confirma. Sí, se ve perfecto. Perfecto, arrancamos un poco con la temática que nos va a tener ocupados. La agenda del día viene con una introducción obviamente global, después nos vamos a la Argentina, dentro de lo que es un escenario de nuevos máximos para todos los activos de renta variable en Estados Unidos y obviamente en Europa, que ya habían hecho máximos antes que Estados Unidos. Y obviamente con data de empleo más, que interesantes, ¿no? Hay una Ujú, expectativa de menores tasas de interés por parte de la tasa de la Reserva Federal, pero choca también con la fortaleza de algunos números de la economía norteamericana, como es una data de empleo bastante fuerte. Volvieron las tensiones geopolíticas, vuelve la tensión comercial esta semana, vamos a hablar un poquitito de los nuevos aranceles ahora en las primeras placas. Y el tema de los commodities, bueno, muy mixto todavía, ¿no? Los metales industriales y de oro han estado fortaleciéndose este año de una manera asombrosa, pero hidrocarburos y materias primas agrícolas no, ¿sí? La excepción es ujú, quizá la soja con una pequeña suba, pero el resto mal sobre llovido mojado, ¿no? Porque el año pasado había habido una caída de todos estos datos. Bueno. ¿Cómo le impacta a la Argentina? Bueno, por lo pronto los últimos datos de actividad económica han sido buenos, pero esto remonta ujú, al mes de abril. Mayo tengo indicadores de econométrica y otros más que adelantan un buen mes de mayo, estamos cerca del 8%, 7,7, obviamente comparándolo con un periodo con una base bastante baja. Recuerden que el primer semestre del año pasado fue de recesión y planchado en el segundo trimestre. La inflación de mayo dio una muy buena cifra. Para junio se espera a un rebotecito. Sigue siendo auspicioso el balance comercial, por más que algunos digan que 600 millones no alcanzan, porque hay que ver la cuenta corriente, lo cual es cierto. Y este año estamos preparados para un déficit de cuenta corriente. La búsqueda de dólares para cumplir con el FMI está, digamos, en plena carrera para alcanzar esa meta. Lo más probable es que la alcance, pero esta meta se corre para el fin de julio. Las negociaciones están todavía abiertas y el waiver no se ha pedido, con lo cual el gobierno creo que quiere alcanzar eso a toda costa como para evitar pedir un waiver, que eso se va a hacer más complicado para el segundo semestre. Recuerden que hay como 9.000 millones de dólares que acumular de acá a fin de año. El superávit fiscal, que es el estandarte, el baluarte del gobierno, ha sido amenazado por algunos proyectos que hoy se debaten. Bueno, veremos la suerte del gobierno y vamos a detallar estos proyectos ahora. El dólar se fue del punto medio de las bandas, ¿sí? Está por encima de las bandas, por encima del medio de las bandas, ¿no? Y la baja de riesgo país que se hace desear con YPF y su noticia que recae sobre el soberano, pero que golpea también a la elección, obviamente. Esta mañana en 31 dólares con 18 no tiene piso. Por más que algunos hayan dicho que era exagerado, le impacta a toda la Argentina. Digamos, no es bueno esto y sabemos que en algún momento va a tener que arreglarse, lo más probable que sea el año que viene, porque Argentina va a seguir apelando y obviamente esto genera un costo. Recuerden que hay entre 2 ujú. o 3 millones de dólares entre intereses, costa de los abogados, punitorio, que se dejan en el camino. Es una estrategia peligrosa que hace 2 gobiernos atrás que se sigue, digamos, dilatando. Excelente. Y el mercado accionario, obviamente, que rehén de todo este escenario con una tendencia bajista. Afortunadamente no se traslada a los bonos, ¿sí?
Vamos a arrancar con la economía global, un poquito de la tasa de crecimiento. Habíamos repasado esto en algún momento. Recuerden que estamos en una Sí, fase de desaceleración económica, ¿sí? Esta es la última data del Banco Mundial. De 2,8 la economía mundial bajaría a 2,3. Sobre todo las economías desarrolladas y sobre todo dentro de las economías desarrolladas, Estados Unidos, que hemos visto en este último mes de junio, las estimaciones nuevas de la Reserva Federal que coinciden justamente con este 1,4 de tasa de crecimiento para la economía norteamericana, que es muy bajo, probablemente sea un poquito más alto, con China que podría estar en torno al 5%, quizás esté un poquito subvaluada esta tasa de interés, ellos mismos impusieron un 5%, y Brasil que en realidad nosotros ya habíamos dicho que estaban muy optimistas con Brasil, lo vemos un poquito más abajo por motivos domésticos, endógenos, pero ahora se suma este nuevo arancel que está poniendo Estados Unidos. Pero bueno, es un escenario con sólido dato de empleo, ¿sí? Sorprendió positivamente, son cifras que se combinan con cifras de inflación a la baja. Bueno, son señales contrapuestas para la Reserva Federal. Una buena data de empleo empuja las tasas de interés para arriba, una data de inflación para abajo empuja las tasas de interés para abajo hacia adelante. Pero bueno, lo cierto es que el mercado está contento, ¿sí? Entró en zona de codicia de nuevo. El índice VIX bajó al 16%, es muy, muy positivo esto que pasó. Hay que ver cómo sigue ahora, pero uno de los grandes impulsores de todo esto es el sector tecnológico. Hemos visto Nvidia ayer tocar la marca de 4 trillions. Es la primera vez en la historia que toca la marca de 4 trillions. Esto significa la acción más importante a nivel mundial. Nada que nos sorprenda, la seguimos teniendo en nuestra recomendación de CDRs desde hace rato. El sector financiero también acompañó, está alentado por buenas tasas de interés, ¿sí? Por un tiempo prudencial, pero a partir de septiembre ya se empieza a ver que la tasa de interés va a empezar a bajar. Mayor tasa de interés, mayor spread, mayor ganancia de los bancos, mayores precios de las acciones. Los rendimientos de las tasas de los bonos norteamericanos subieron como consecuencia de esta data de empleo la semana pasada. Hay una data lo mismo pasa en Estados Unidos que en Argentina. Bueno, el Estado quiere gastar más, y me refiero ujú. acá en Argentina a otros que no son del gobierno nacional, ¿no? Obviamente, pero en Estados Unidos el mismo Trump, y eso produjo la ida de Elon Musk, pasó un bill que es la extensión, con otras cosas también, de recorte de gastos para salud, por ejemplo, que va a extender el déficit fiscal y la deuda por los próximos 10 años, ¿sí? Es el Big Beautiful Bill. Esto no le gusta al mercado, con lo cual las tasas de interés también tienen este contrapeso que impiden que bajen rápidamente, ¿sí? Es un problema estructural. Ya vamos a ver ahora la cifra de deuda y el techo de la deuda que está siendo alcanzado en breve. Hoy empieza la temporada de resultados. Delta Airlines hizo un reporte, bueno, no tuve tiempo de modificarlo, porque lo presentó a las 9 de la mañana, a las 9 menos cuarto de la mañana, que bueno, sube 10%. La verdad que es muy buen reporte y hay otras empresas que empiezan a reportar esta semana. Lo fuerte la semana que viene, ¿sí? Los grandes bancos van a empezar a reportar recién la semana que viene, así que estén atentos. Esta es la temporada del segundo trimestre. La primera había dado un buen resultado, vamos a ver ahora la segunda con algunas cifras. Y Trump que sigue haciendo las suyas. Los mercados alcanzaron máximos porque Trump empezó a negociar, ¿sí? El mercado se adelanta siempre. Ahora el mercado se adelantó, pero no previó esto, que me parece que si bien hoy no está dando una caída en los mercados, estaban los pre-market para abajo, ahora está un poquito para arriba, pero digamos, no hay impacto en los mercados, vuelve a insistir con aranceles diferenciales para muchos países. Brasil, en el caso de Brasil, es del 50%, ya hay un reclamo hasta incluso diplomático, ¿sí? Se llamó al agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, están como locos. ¿Qué esgrime Trump? Que bueno, que Lula lo está proscribiendo a Bolsonaro, nada que ver con un tema comercial, y Sí, además sí, una competencia desleal. Brasil igual no tiene, digamos, una gran entrada masiva a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tiene un superávit con Brasil, así que tampoco le va a impactar mucho, pero va a haber medidas retaliatorias o de respuesta frente a este nuevo escenario. Este nuevo escenario que le impacta, primero habíamos conocido el caso de Japón, 25%, y Corea del Sur, que sí son dos socios comerciales que están haciendo un daño importante a las cifras comerciales de Estados Unidos.
Estos eran los aranceles anteriores que se iban a aplicar, con lo cual quedaron más o menos parecidos, el caso de Corea del Sur igual, pero otros están en un escalón por arriba, algunos otros por un escalón para abajo, ¿sí? Pero son los nuevos aranceles acá en azul, los de el Liberation Day están acá a la derecha, bueno, muchos más se van a ir sumando. Sabemos que Gran Bretaña, por ejemplo, hizo un acuerdo con Estados Unidos con un 25% de aranceles, bueno, parece ser el piso. Bueno, nosotros pensamos que el piso estaba mucho más abajo, esto es negativo. ¿Sí? Estos pisos Ujú. 25, 30, 36, por más que sean países chicos por ahora, salvo Japón y Corea del Sur, y se suma ahora Brasil, son impactos que obviamente van a dar de qué hablar en los mercados. Un mercado que había ponderado una baja fuerte de la probabilidad de recesión, lo seguimos día a día esto, pero está siendo bastante positivo lo que estamos viendo. No es algo normal, lo normal es 15, pero está bastante bien por ese lado, ¿sí? Y mejor todavía por el lado de los mercados, que van removiéndose, digamos, algunos escollos en el medio, geopolíticos, de desaceleración de Estados Unidos, el tema de la deuda que está un poquito más encaminado, y temas comerciales que se habían evaporado, digamos, desde la escena y ahora vuelven, pero con un riesgo bastante bajo. Este es el VIX para lo que es el acumulado del año, que si bien no toca un mínimo, está muy cerca del mínimo y dejando muy atrás toda esta zona que fue muy negativa, ¿no? Entonces los índices están dándole una fuerte suba a los inversores este año. Fíjense cómo después de hundirse, acá por abril, comienzo de abril fue el anuncio de los aranceles, recupera fuertemente. Bueno, esto es invitando a negociar y el mercado adivinando de que iban a negociar y quedaron en un nivel inferior. Bueno, hay que ver cómo sigue ahora con estos niveles, ¿no? Porque la verdad que está muy fuerte lo que es el Nasdaq. ¿Sí? En Nasdaq 100, en este caso 9% arriba, había arrancado para arriba, pero después hundió, esto produjo del máximo al mínimo una caída de más del 20%, el S&P también durante un día estuvo 10% abajo, pero el S&P también está con una suba del 7% aproximadamente, 5% para el Dow Jones y finalmente el último de la carrera que había estado muy retrasado, que era el Russell 2000, las empresas chiquititas, fíjense como sin interrupciones va de menor a mayor, lo que parecía imposible, lo que parecía ser un mal año, se convierte en un año hasta te diría bueno, ¿sí? La codicia está en un nivel extremo, pasaría a esta zona, estimo, en breve, ¿sí? Porque hay indicadores de riesgo detrás que deberían empezar a trabajar y a funcionar, pero se removió de cuajo estos riesgos de recesión, no solo en Estados Unidos, sino recesión global y una inflación que pueda hacer que la Reserva Federal no baje las tasas de interés, o que incluso el miedo de los grandes inversores, está en la encuesta de Bank of America, sus grandes inversores y clientes institucionales, era que causará una suba de las tasas de interés. Nada que ver, esto está tirando para abajo y más fuerte de lo que pasaba hace 2 meses atrás como escenario, ¿no? Pero bueno, estructuralmente Estados Unidos tiene un problema grande con el techo de la deuda muy cerquita, ¿sí? Que es totalmente, a ver si me sale la palabra, totalmente inútil para la economía norteamericana, porque siempre lo van corriendo, ¿sí? Y con una tasa de treasury que sigue siendo muy buena para el tramo muy corto, fíjense acá, la línea azul es la actual y donde va subiendo. Básicamente los que estuvieron bajando son los treasuries largos y los que estuvieron subiendo son los treasuries cortos, con lo cual la curva se ha empinado, ha dejado atrás un poco los temas de recesión y los treasuries cortos hasta 6 meses son los más lucrativos, obviamente después hay que ir a 20 años para tener una tasa más alta, así que no conviene ir muy largo en duration en treasuries, ¿sí? Conviene renovar a corto plazo, al menos eso es lo que nos indica en la curva. Bueno, el petróleo que hizo este zigzag, ¿sí? Misiles van, misiles vienen y quedó con un nivel un poquito más arriba, ¿sí? Esto es el petróleo que está en torno a $68. La verdad que los futuros no se movieron mucho, ni siquiera durante la guerra los del tramo más largo de la curva, con lo cual sigue siendo el reflejo de una desaceleración en la actividad económica. El oro está ahí, agazapado, está queriendo encontrar en la zona de rebote, está en la media de 50 ruedas, está en medio de la media de 50 ruedas. Lo más probable es que lo quiebre. Recuerden que en términos reales el oro tiene mucho más para subir, ¿sí? En términos, perdón, nominales. ¿Por qué? Porque en términos reales
debería estar mucho más alto. Está más o menos en $4.500 si proyecta la inflación de los últimos 10 años. Así que el oro parece como que está en máximo, pero en realidad está barato si lo miramos en términos relativos. De hecho, la plata fue la que pegó el salto importante y donde está ubicado en un nivel donde nosotros hemos hecho un reporte, bueno, Julio lo tiene, si lo puede difundir, donde estimamos Sí. un faltante para la plata y un buen recorrido en adelante, superando estos valores, ¿no? Que no son máximos históricos, hacia adelante para haber un faltante en los próximos 5 años. Y el mapa de los commodities, como les decía, desfavorable para los hidrocarburos y para los commodities agrícolas. Fíjense, el maíz ha tenido una caída fuerte. Se recuperó algo el trigo, la caída que tenía, que era mucho mayor, pero la soja aflojó. Sigue positiva, pero aflojó esa suba que tenía de casi 5%. Se suma a la caída que tuvo el año pasado, equivalente $372 equivalentes porque se cotiza en Chicago en Bushel, ¿no? Esta es la data de empleo, volvemos a Estados Unidos, que está dando en los últimos 3 meses una cifra bastante aceptable, una baja de las presiones inflacionarias por los costos, lo vemos acá, 3,7 interanual, mucho mayor que lo que da la inflación minorista, pero con un PMI Composite que está mucho mejor en Estados Unidos que en Europa, China y Gran Bretaña. Los tres están en una zona por arriba de 50, pero muy poquito. Es decir, la verdad que si bien es una zona de expansión, es una expansión Ujú, muy mediocre, y Estados Unidos es el que recuperó un poquito el brillo que venía teniendo. No está en los mismos niveles del año pasado, que son estos valores, pero está a un nivel más aceptable. La inflación sigue bajando en Estados Unidos, 2,4 y 2,8 bruto y core respectivamente. Y fíjense que son inflaciones core en torno, salvo el mes de abril, a 0,1% entre marzo y mayo. Fueron dos muy buenos datos que siguen planchando esa cifra, es muy positiva para los mercados. Se complementa con lo que vimos la semana pasada con respecto al índice core CPI, no, el core, perdón, de PCE, 2,7. ¿Sí? Que también después de 2 décimas en meses previos, con 2 décimas en el mes de mayo, está mostrando una desaceleración respecto a los 3 meses previos. Así que esto es algo positivo que acompaña, con una décima menos respecto al dato de la inflación mayorista. ¿Qué espera la Reserva Federal? Bueno, que la inflación acelere un poquitito. Yo creo que esto lo van a revisar para abajo, porque muchas de las tensiones que había durante el mes de junio estaban metidas acá, comerciales y geopolíticas, pero lo que no creo que cambie mucho es 1,7 a 1,4 la estimación de crecimiento del PBI para Estados Unidos. ¿Cómo queda ujú, el mapa o la imagen de la baja de la tasa de interés? Esta escalerita se aceleró un poco, ¿sí? Esto es bueno, o sea, los mercados están viendo que la Reserva Federal va a aflojar un poquito, no mucho, pero va a aflojar. Trump quiere que Powell se vaya, en marzo vence su mandato, en mayo va a haber un nuevo presidente de la Reserva Federal, generalmente lo propone el presidente de Estados Unidos y el Congreso lo aprueba, pero tiene que aprobar con 2 tercios. Con lo cual no va a pasar nada en esta reunión de fines de mes. En septiembre va a haber finalmente un comienzo de nuevo a bajar las tasas de interés por parte de Estados Unidos, que recuerden el año pasado había arrancado y frenó. En octubre se daría la segunda baja y recién en enero, pero está muy repartida entre enero y diciembre la probabilidad de que haya un recorte de tasa de interés, fíjense, 32, 37, con lo cual si son ujú, 2 y 3 bajas en 2026 o 3 bajas, una en diciembre y 2 bajas en 2026, así se debate, digamos, el escenario futuro de tasa, que son 5 bajas de 25 puntos básicos. En realidad, el escenario es que aterrice en la zona de 3%, 3,325 allá por fines del 2026. Con lo cual, este escenario, el mercado lo está descontando, ¿sí? Esto es bueno para los mercados. Puede retrasarse un poco porque viene un buen dato, como el de empleo, pero se va a terminar ujú. dando, ¿sí? Y los indicadores están empezando a dar mejor para Estados Unidos, por eso se alejaban esos escenarios de recesión, que es esta línea azul que va de abajo para arriba, que son un poco mejores indicadores de lo esperado, ¿sí? Así que están viniendo un poco mejor de lo esperado finalmente los indicadores de Estados Unidos. Vamos un poquito a los mercados y una caída del dólar Bien. que la verdad que no se ha visto modificada, apenas se armó un piso en la última semana. Volvemos
a los valores tenía a comienzo de marzo del 2022, ¿sí? Con la Reserva Sí. Federal aumentando las tasas de interés. En este momento aumenta la tasa de interés, entonces este valor del dólar es un valor muy bajo. Es un valor que le dio un salto del 13% al euro, 14% al franco suizo, 9% a la libra. O sea, esto es como subió el dólar, subió la moneda respecto al dólar. Las coronas sueca, noruega están muy firmes y las monedas emergentes también. Fíjense el caso de real brasileño con 10% de suba. Ahora, este 5,58 era 5,40 hace poquito, 5,45. ¿Qué está pasando? Bueno, lo de Brasil. Los aranceles de Estados Unidos con Brasil están moviendo un poquito el avispero ahí con un poco de volatilidad a corto plazo. Y obviamente no es gratis para lo que son las inversiones en dólares. Fíjense que el WZ de Brasil bajó ayer, baja hoy. Son momentos en donde obviamente el tipo de cambio impacta sobre las acciones. ¿Cómo estamos en el acumulado del año? No, desde que asumió Trump, desde el acumulado del año es mayo todavía, pero todo subió salvo todavía lo que es el Russell 2000 desde ese momento, pero está en el acumulado del año ya positivo. Cuando vemos el oro y el Bitcoin están de parabienes, obviamente como alternativas al dólar, es lógico, al caer el dólar, el Bitcoin que en este momento está en 111.000 dólares y el oro ahí en Ujú, esa zona de, 2000, de 3.350 aproximadamente dólares la onza, está queriendo quebrar también su máximo histórico, están bastante fuertes, ¿no? Ahora, esto le dio impulso también a las acciones de países desarrollados fuera de Estados Unidos, fíjense que están 15,5% arriba, las acciones emergentes 14% arriba, los bonos de monedas emergentes 11% arriba. Todo es efecto dólar, o sea, el dólar versus el ujú, resto. El dólar cayendo le da un impulso muy grande. ¿Qué pasa con todos estos activos? Cuando suba el dólar, cuando se recupere el dólar. Bueno, ni me quiero imaginar. Ahí sí va a haber una ujú, linda corrección. Por ahora no lo vemos. Sigan al dólar de cerca igual. ¿Sí? Fíjense el quiebre que hizo de esta zona, de los 6.100 más o menos, que corresponde al máximo que se dio en la primera parte del año. Eh, y el soporte que le da también esta media de corto plazo que ya quebró acá es el Golden Cross, ¿no? El quebró de abajo para arriba la media corta a la media larga, que es ujú, algo muy positivo, ¿no? Es una confirmación. Viene después, pero bueno. Siempre la señal de alerta son las valuaciones. O bajan las acciones, los precios, o suben las ganancias. Lo cierto es que están nuevamente tan caras como a comienzo de año las acciones en términos relativos. ¿Sí? Esta temporada de resultado del segundo trimestre daría un 5% de crecimiento interanual en las ganancias del S&P 500 y en materia de ingresos sería un 4,2%. Esto muy favorecido y empujado por las empresas tecnológicas, algo de salud, que es uno de los sectores muy castigados y sin embargo no está funcionando mal. El sector de salud tuvo el caso de United Health y otros más que son paradigmáticos para el mal humor del sector y sobre todo el recorte de gasto que está decretando Estados Unidos, ¿sí? Con esa Big Beautiful Bill que le da obviamente un recorte importante a los gastos de salud. Las energéticas son las únicas que estarían cayendo en materia de ingresos. Lo mismo pasa con las ganancias, volvemos un poquito para atrás, y donde sería ujú, una caída fuerte en las ganancias. Lo mismo con las tecnológicas, sería uno de los sectores que más ganancias darían en forma interanual. Apoyado también con los servicios de telecomunicaciones, acá está Meta, por ejemplo, y hay otras empresas que son, digamos, más tecnológicas que de telecomunicaciones, pero bueno, acá están las empresas de cable y las empresas de internet y las empresas de medios, ¿no? ujú, En el año está sector industrial, obviamente. Esto era casi cantado con un Trump favoreciendo a las empresas locales industriales, sobre todo. Es un industrialista, es un proteccionista. Ese es uno de los sectores que mejor está performando junto con las tecnológicas. Las tecnológicas, la verdad que es una cosa de locos. El año pasado y los anteriores años fueron las mejores de las mejores. Este año arrancaron siendo las peores de las peores y ahora se ponen como de las mejores. La verdad que están con un ciclo muy interesante de ganancias, muy interesante de desarrollos.
el mercado sigue pasando por las tecnológicas después de haber soltado la mano justamente cuando se protegió, las largó consumo discrecional. Fíjense que el consumo discrecional sigue estando acá abajo, pero las tecnológicas recuperaron. Consumo discrecional y tecnológica eran las dos que estaban acá en el fondo de la tabla en el año, en el peor momento, abril. Bueno, ahora se volvió a brillar el sector tecnológico. También anda muy bien las empresas de telecomunicaciones, bueno, alentados un poco por las ganancias. Estos también están pagando buenos dividendos, así que a tener en cuenta todas estas empresas. En materia de renta fija, y para terminar la parte internacional, hemos visto un comienzo errático del mes de julio, pero en el año ha sido positivo. Un mes de junio muy positivo. Muchos de estos valores se han revertido incluso con la ayuda del mes de junio. El mes de junio hemos visto bajar no solo los niveles de riesgo sistémico, sino la expectativa de tasa de interés y con ello subiendo los precios de los bonos, que en el caso de los treasury ya están positivos. En el caso de los bonos corporativos con y sin grado de inversión, redondeando 2%, por lo menos de Estados Unidos. Y con los mercados emergentes de para bienes, 3,8. A esto hay que sumarle la mitad de este cupón, que es el cupón proporcional de todo el año por 6 meses. Pero este 3,8% en los bonos soberanos, 2% de bonos corporativos y los bonos emergentes en moneda local soberanos brillando, ¿no? ¿Sí? 11,9% puro efecto dólar, ¿no? O sea que el carry está funcionando de una manera maravillosa, no solo en Argentina, sino también en otros países. Tener en cuenta que Brasil, por ejemplo, tiene una tasa de interés muy alta, demasiado alta, y más, es motivo de ataque por parte de Lula para el presidente del Banco Central para que las baje, pero no la baja, todo lo contrario, el último movimiento fue al alza y esto da un 12% de suba. 13% es la tasa Selic en Brasil, si mal no recuerdo, por ahí anda. Es una tasa con una inflación del 4%, 5%, muy alta, te da un 8-9% de carry en dólares anual. ¿Sí? Ujú, Y es Brasil, digamos, no es Argentina. Por lo menos reservas tiene. Este es el índice de los bonos de mercados emergentes que están en un máximo. ¿Sí? Después de 2 días de baja recuperó todo y está en una zona de máximo para lo que es el acúmulo del año. Estas son las bolsas mundiales, bueno, simplemente como para dar una idea de lo que está pasando en el resto del mundo también. Es muy positivo todo lo que está pasando en mercados desarrollados, pero también se suma a mercados emergentes con China. ¿Sí? Fíjense que un 18% de suba promedio de los índices de China y de los índices de acciones de Latinoamérica. 28, 25%, 24% es el promedio para las 40 empresas más grandes. La mayoría son brasileñas, algunas mexicanas de Latinoamérica, ¿sí? Así que han sido positivas. Esta es nuestra muestra de empresas que nos gusta con CDRs. Nos gustan muchas otras más, pero de las que tienen CDRs, la verdad que nos vieron bárbaras. Palantir, CrowdStrike, las empresas más chiquititas que habíamos incorporado hace unos meses atrás, hicieron máximos históricos e hicieron, por ejemplo, Palantir, la empresa del S&P 500 de mayor recorrido, la que más subió de las 500 empresas, de S&P 500, ya es una gran empresa, y ujú. CrowdStrike que también anda por ahí por el número 15, que es ciberseguridad muy buena. Hemos incorporado Adobe Systems, que la vemos muy retrasada, con lindos números, por ahí la tasa de crecimiento no satisface al mercado, pero la verdad que tiene unos múltiplos de evaluación muy baja. La India, Infosys, seguimos a full con Uber, que la verdad que está funcionando muy bien, y obviamente le da con la creación del partido de Elon Musk para competir, le da un impulso grande a Uber porque le quita tiempo para desarrollar lo que es el robotaxi y todo eso, o por lo menos eso es lo que ve el mercado. Seguimos con las mismas compañías que hablábamos hace no mucho tiempo atrás, un mes atrás. Habíamos removido Tesla justamente y seguimos sin Tesla, la vemos demasiado volátil, ¿sí? Es más, cuando había subido allá por la zona de 350, 330, 340, tampoco lo habíamos incorporado, ahora vuelve a estar en la zona de 295. Tenemos a empresas de gran capitalización, buenas pagadoras de dividendos. Para aquellos que quieren dividendos, están estas compañías que tienen CDR también, que están con un promedio de 4 a 5,5% de rendimiento de dividendos anuales. Son grandes empresas del sector de, obviamente, valor, no de crecimiento. Ujú. Vamos para Argentina, Julio, o no sé si tiene alguna pregunta para... No, consultarte
el máximo de Nvidia? ¿Tiene algún driver específico, digamos, que estás viendo más allá de la recomendación, que la siguen manteniendo en cartera, digamos, dentro de lo que son las estrategias de CDRs? No, yo creo que es algo estructural. Obviamente está el tema de las, ¿cómo se llama? De lo que son las nuevas tecnologías. Ujú, Es básicamente data server. Estos data servers alimentan la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está generando un impulso muy grande en muchas compañías. Nvidia es líder en lo que son microchips que son aplicados justamente a los desarrollos de inteligencia artificial. Los ujú, chinos están desarrollando inteligencia artificial con procesadores norteamericanos. Ahora lo están tratando de reemplazar porque les han prohibido, digamos, sí, a algunas compañías exportarle chips a China. De hecho, Nvidia anunció de un día para el otro, hace como un mes y medio atrás, que le iba a infringir en el balance 5.000 millones de dólares de pérdida por la prohibición, digamos, de exportar ujú, esos chips a China. Con lo cual, todos quieren esos chips, todos quieren tener a Nvidia de aliado. Es un gran servidor que aloja datos para muchas empresas y servidores, data center, que son realmente, digamos, los más eficientes y los que más se usan, ujú, con mainframe y grandes estructuras de procesamiento. Así que sigue siendo una de las tecnologías líderes y ujú. bueno, está marcando una volatilidad muy grande en los últimos meses, pero la verdad que está marcando nuevos récords y va a seguir haciéndolo, creo yo. Y una cosita, ¿algún comentario respecto de... ayer Bitcoin llegó al 111.999? Creo Sí. que es el all-time high, digamos, de Bitcoin. ¿Algún comentario, digamos? Sí, me encanta y va a seguir subiendo. Sí, Quedó demostrado que el Ethereum no le hace mucho ruido. Era un desarrollo sí. que iba a estar apoyado por los bancos, iba a procesar todo, digamos, el gran procesamiento de los pagos por parte de los bancos. Se decía que el Ujú, Ethereum lo iba a hacer. Bueno, esto fracasó, pero sí, Ethereum sigue siendo, con baja volatilidad incluso, un activo que está teniendo, digamos, cada vez más aceptación. sí, La Reserva Estratégica de Estados Unidos pudo haberle agregado algo, pero en realidad no. Después se supo que no iban a comprar Bitcoin sí. de forma legal, sino que a medida que vayan apareciendo, digamos, incautaciones y temas legales, van a ir incorporando a una reserva de Bitcoin, lo cual, digamos, fue un chasco en su momento. Sí. Pero Trump decretó, por ejemplo, no sé cuándo es, pero la semana del Bitcoin. Él es uno de los Ujú, adeptos más grandes del Bitcoin. De hecho, el gran sí. salto del Bitcoin para quebrar esos 70.000 dólares, 73, la verdad que estaba ya Sí, 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 octubre, no, octubre, septiembre, totalmente. octubre, no podía quebrar esa zona. Bueno, cuando lo eligieron a Trump el 3 de noviembre, pegó un salto importantísimo y ahí logró Tal llegar a cual. los 90.000 y después llegó a los 112.000. Ahí estamos, ¿sí? ciento once Sí, esta sí. mañana. Lo más probable es que siga subiendo. Off the record, un gran conocedor que ya vendió su compañía, pero que le pregunté justamente estos días, ¿a dónde ves el Bitcoin para fin de año? Y me dicen 200.000 dólares. Yo soy un Sí, poquito más conservador, pero, sí, sí, perdón, para el sí. año que viene, perdón, para el año que viene. Yo Sí, soy más conservador. ¿Por qué? Porque también la ley de los grandes números actúa, es algo claro. grande, pero se va a convertir en algo más grande, así que estoy optimista. Sí, sí, tremendo. Sí, sí. Esto va de la mano de la Bien, caída del dólar, ¿eh? Por eso yo les decía que también mire al claro, dólar. El día que el claro, dólar se recupere 5% lo vas a ver caer al Bitcoin, no hay duda. Pero claro. yo he mencionado algo a largo plazo, ¿no? Sí, sí. Dale, perfecto. Bueno, nos metemos en Argentina. Dale. ¿Qué pasó en abril? Bueno, esta es la data oficial. Fue bastante bueno, desestacionalizado, digo, 2% mes a mes, muy bueno. 7,7 interanual. Y hay cifras para mayo privadas mucho mejores. Con lo cual, está habiendo un índice de actividad económica que por ahí mucha gente no lo siente, no lo ve, es la queja de todos. Pero Sí, claro, crecimiento no significa ingresos para el bolsillo del promedio. Hemos visto la pirámide como
digamos, se necesita para pertenecer al 5% más alto de Argentina, necesitas 11 millones de pesos. Bueno, la mayoría obviamente que Ujú. no lo alcanza. Es un target cada vez más lejano. Pero bueno, junio marcaría un repunte de ese valor de inflación que vimos en mayo, muy auspicioso. Sería una cifra en torno al 2%. Hay muchos aumentos que ya fueron decretados, con lo cual tiene mucho de aumentos estacionales. Sí, eso es lo que estaría dando. El gobierno dio a conocer su estimación, la verdad que digamos, no suscribimos a esta versión. En el 2025 sería el 22,7. Imagínense que está corriendo al 15% para que sea 22,7, la verdad que es muy ambicioso. El dólar mayorista empezó a subir, superó la zona media de las bandas de flotación, esto por primera vez, ahora vamos a ver el gráfico, es algo para seguir, pero nada de lo que nos asuste en un entorno de flotación, ¿sí? En un entorno de flotación y con riesgos, sobre todo el tema fiscal y político, por ese lado, que me parece que le está fogoneando un poquito antes de las elecciones. El escenario de fondo, la verdad que no le veo grandes preocupaciones. Los bonos en dólares están erráticos, pero los bancos extranjeros siguen optimistas, siguen estando a niveles bastante altos y mucho terreno por delante, obviamente, pero en niveles altos respecto a lo que es el precio en el acumulado del año. Ahora lo vamos a ver. El gobierno pagará hoy los vencimientos bonares, hoy jueves, porque miércoles, ayer 9, que es la fecha, fue feriado. De los bonares y los globales son más o menos 4.300 millones de dólares. ¿Y dónde se revierte esto, no? Bueno, sigue siendo el tramo corto de la curva, me parece el tramo más preferido, 29 y 30 por parte de los inversores un poco más conservadores, un poquito más agresivo, el 35 y el 38 son nuestras recomendaciones por el pago de intereses, sobre todo más alto. Pero también el L30 tiene una tasa de interés muy baja, pero empieza a devolver 8% anual de capital. Así que es un bono también que muchos están buscando para conseguir más dólares, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos con el tema del FMI? Bueno, están en medio de la búsqueda de los dólares. Se está acercando a la meta, ¿sí? Para evitar ese incumplimiento de la meta, están emitiendo nuevos bonos. Podrían pedir un nuevo repo, lo están descartando ahora porque ya va el segundo repo por 2.000 millones de dólares que ya juntaron y la verdad que fue exitoso. Bajaron la tasa del 8,80 a 8,25, lo cual es algo positivo, ¿no? Y bueno, ¿qué le pediría el FMI en esa revisión? ¿No? Porque estuvieron la semana pasada en Buenos Aires, esta semana están en Nueva York, algunos funcionarios también. Sigue el gobierno arañando, rascando la lata de donde puede. De hecho, estuvo comprando, dice que no interviene, pero estuvo comprando bloques. ¿Sí? Esto es algo que una periodista había empezado a tirar como una idea hace un mes atrás y la verdad que nadie entendía bien de qué se trataba. Bueno, Caputo lo confirmó ayer en una entrevista, ¿no? Esto es muy reciente, que hizo block trades por 400 millones de dólares. Esto es para cumplir con el target del FMI a fines de julio, posiblemente, porque Ujú. esta meta de junio se pasó. No hay una fecha exacta, pero supongamos que sea fin de julio. Para evitar ese waiver, porque me parece que lo van a necesitar a fin de año, para evitar ese waiver está muy cerca de lograrlo. Había juntado toda la plata para pagarle a los bonistas. Bueno, hoy queda el Banco Central con menos dólares, ¿no? Ya ayer, no, el martes había quedado con 2.500 millones de dólares, que eran los bonos del exterior, ley extranjera que tenía que pagar, se completaría con 1.700, 1.800 millones de dólares de baja de reservas en el día de hoy, estimo yo, ¿no? Ahora, reabrió el Boperal y la verdad que fue medio un fracaso. Queda más o menos como 2.000 millones de dólares todavía como meta para cumplir con los 3.000 y pico para emitir. Si vamos a los bonos en pesos, siguen muy firmes. Ahí no vemos un gran problema. Si viéramos un gran problema por el tema del carry, que el dólar se disparó, etcétera, etcétera, veríamos también una caída de caps, bond caps largos o duales. Pero que no lo estamos viendo. Sí seríamos un poquito más conservadores, pero las tasas están entre 35 con 34%. Tramos más cortos, la verdad que son bastante interesantes todavía. Hay un tema que es sobre el tema de YPF que impacta sobre todos los activos argentinos, especialmente las acciones. Pero porque, bueno, Prescat pide enajenar el 51% de las acciones, cosa que no va a ocurrir, salvo que el Congreso por 2/3 lo autorice. Entonces, Argentina va a tener que manejar esto hacia adelante de otra manera.
acercándose, me parece, a los ganadores del juicio. Esa cifra, saben que obviamente YPF no las tiene, por eso lo va a tener que pagar esto, Argentina. Sí es que tiene que pagar eso, Argentina que va a intentar recurrir es a restablecer una cifra del monto, digamos, del juicio a pagar, pero con muy pocas probabilidades. Quizás pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la verdad que no lo sabemos, pero es un caso muy importante que pueda sentar precedencia también. Bueno, de los RIGI también es algo positivo que tenemos que destacar. Son 5 RIGI que están aprobados, aprobaron ya el de Pampa Energía. Perdón, Pampa Energía tenía uno que era dentro de Vaca Muerta, ahora presenta otro. Y son 15 los proyectos que ya están presentados, hay 5 que están aprobados. De la parte macro, apuntando todo lo que tiene que ver con la confianza a una recuperación. Es un año electoral, cuidado, pero bueno, esto tiene que ver también con el humor de la gente a nivel económico. La baja en la inflación, querramos o no, digamos, la cifra hace que la pobreza baje del 50 al 38. Algunas estimaciones privadas con nuevas cifras, no del primer trimestre, sino del segundo, que acaba de terminar, hablan de 31%, por lo cual le está dando un escenario muy positivo. El ancla fiscal, que es el superávit fiscal, esto es promedio 12 meses, le está dando también a la economía argentina un sustento importante. Son pocos países que tienen superávit fiscal en el mundo, sacando Noruega, que es un eterno superávit fiscal. Tenemos un grupo de países muy chiquitito. Pero bueno, hay que ver qué pasa ahora con este tema de los proyectos que están tratando en el día de hoy. La pauta fiscal, déficit fiscal cero, es la principal ancla del programa económico. Está el reordenamiento monetario también, obviamente, pero el ancla fiscal es muy importante. Pero el gobierno hay que decir que no recortó lo que sí iba a ganancias. Los impuestos provinciales lo recortan las provincias, no tiene injerencia ahí. Sí pudo inferir sobre las tasas municipales, porque se las cobraban a los contribuyentes, a los vecinos, y se decidió separar, digamos, el tema de impuestos dentro de lo que es por ejemplo, los servicios públicos, pero no incidió, digamos, en esa baja de recaudación de las provincias por IVA o ganancias, sino por los ATN. Básicamente lo que están pidiendo los gobernadores es que vuelva un poquito más por el lado de otro reparto, ¿sí? Pero el superávit fiscal hoy va a ser un tema para seguir la aprobación de estas leyes, ¿no? Hay 5 grandes proyectos, hay 3 que vienen con media sanción, ¿sí? El aumento de las jubilaciones, o sea, hay 200.000 personas que entrarían sin aportes completos a jubilarse, esto ya lo hemos visto. La emergencia por discapacidad, que también lo hemos visto, fue un gran robo en muchos lados, que tuvieron que anular el sistema para reempadronar. Bueno, quedaron muchos en el camino, piden una emergencia por ese lado. Y la prórroga de la moratoria previsional, ¿no? Que es un tema importante, que es lo que mencionaba recién. Dos, tienen unanimidad de todas las provincias y los gobernadores. Uno es la distribución de los aportes de los ATNs, esto lo quieren revisar obviamente, y los cambios en la coparticipación de impuestos a los combustibles, ¿sí? Quieren que se repartan también de otra manera. Bueno, son proyectos que entraron que empiezan a cambiar un poquitito la suerte del superávit fiscal. Vamos a ver, ¿qué dice el gobierno? Que los proyectos de la oposición tienen un costo de 2,5 puntos porcentuales del PBI. Ojalá no sea así, porque la verdad que es demasiada plata. No sé si lo infló un poco el ministro Caputo, pero es mucha plata sobre la mesa, que por eso el gobierno está nervioso con estos temas, ¿no? Con respecto a la evolución Sí. del PBI, bueno, hemos visto una recuperación en los últimos meses, ya hasta el mes de abril, pero la actividad económica está recuperándose saludablemente después del pozo que hizo en 2024, y donde algunas estimaciones privadas para el segundo trimestre ya están hablando de un 7,6%, esto es econométrica. Todavía no está cerrado, obviamente, conocimos la cifra de abril, no la de mayo ni la de junio, pero se cerraría un segundo trimestre con una recuperación bastante importante. Después de lo que fue un primer trimestre, segundo trimestre, obviamente muy negativo, el tercero empezó la recuperación secuencial, ¿no? En forma interanual todavía daba negativo. Ahora, esto viene después de un año 2023 recesivo,
Recuerden que la recesión empieza antes, no empieza en 2024, pero que en el 2024 con liberación de tarifas, liberación del dólar y desregulación de economía, obviamente que le pega un golpe muy importante en materia de actividad económica, es típico de los programas antiinflacionarios de recesión. Ujú. ¿Sí? O sea, eso es, no se puede alcanzar todo en economía, ¿no? Así que eso es Sí, el shock inicial. El segundo shock, que es el que está atravesando la Argentina, es la pérdida de la balanza comercial positiva, que todavía la sigue teniendo, que podría darse, ¿eh? Ojo, por ahora no, porque estamos bendecidos con Vaca Muerta y proyectos de sí. gas. Pero es típico de un proceso antiinflacionario de una apreciación del tipo de cambio real que impacte en las cuentas comerciales y el superávit externo. Y también en el superávit de cuenta corriente, que este año va a volver a ser negativo. El año pasado fue un superávit de 1% más o menos del PBI. El Ujú. anterior fue una caída del 3,5 casi por ciento del PBI. Bueno, este año se estima un punto por lo menos de déficit de cuenta corriente. ¿Se puede financiar con dólares? Sí. Hay países que eternamente vivieron con déficit fiscales. Australia, pero Argentina no es Australia. Colombia, Claro. bueno, ahí tenemos otro caso. Ni hablar de Estados Unidos, ¿no? Pero el Estados Unidos tiene el dólar y nosotros no tenemos el dólar. Pero Colombia, Brasil tiene superávit comercial, pero déficit de cuenta corriente. Entonces se las ingenia siempre como para conseguir los dólares para seguir tirando para adelante. Bueno, Colombia es un país con menos fundamento, menos reservas en relación al PBI y que podría ser un caso como para estudiar de cómo está atravesando, tiene el sector petrolero que le da muchas divisas, pero también por el otro lado se le van por el lado de la cuenta capital. ¿Cómo queda la estimación nueva del REM? Esto es fresquito, ¿eh? Esto es el último REM Ujú. de junio, con un rebotecito de lo que habría sido el segundo trimestre, con un tercer trimestre actual que estaría en torno a 0,7, mucho mejor, esto es secuencial, ¿no? Esto subiría respecto al Ujú. primero, esto subiría respecto al segundo, y aparece la estimación del cuarto, que tampoco sería nada del otro mundo, pero igual se lograría un 5%. Ahora baja dos décimas, ¿sí? De 5,2 a 5%, es la primera vez que vemos en meses, ¿sí? En más de 6 meses, una revisión a la baja de la tasa de crecimiento para este año. En 2026 no se modificaría mucho. Con lo cual, esta baja escalonada acá nos estaría dando también una baja también en un menor impacto en el crecimiento de 2025, pero es un crecimiento mejor también para el 2027. Fíjense que suben tres décimas, esto era 3%, Ujú. 3,1, 3,3 ahora para el 2027. Con lo cual, un poquito menos de crecimiento ahora, un poquito más de crecimiento después. La Argentina necesita obviamente crecer para pagar todas las deudas. No es mala cifra 3,3, pero obviamente que sería mucho mejor si fuese más alto. De ese 28,6, ¿se acuerdan que teníamos del REM anterior? El nuevo REM Sí. habla de 27% de inflación para este año y del 18 pasamos a 16,2% y finalmente tenemos una décima, perdón, Ujú. una cifra, un dígito para el 2027, 27. 9,8. Bueno, muy positivo todo esto. Obviamente que es Sí. la carta de presentación hacia con los sectores más bajos y hacia en vistas a las elecciones, que es haber domado la inflación o al menos haber intentado bajarla. La expectativa es a un dígito y esto no es una expectativa de gobierno, sino del consenso de las mejores consultoras que participan en el REM. Este 1,5, si bien tendría un 2% en el mes de junio. Son aumentos, le repito, bastante anticipados porque son aumentos regulados. Lo más probable es que esto vuelva a bajar. El gobierno está esperanzado con que vaya a la zona del 1%, somos un poquito más cautos, pero después de esta suba, por ejemplo, que hubo en marzo y abril respecto a febrero, junio podría dar un mismo movimiento respecto a mayo, pero después tendría que seguir bajando. ¿Sí? A monitorear ese tema en los meses que vienen. Esto es lo que les decía de la cuenta corriente, ¿sí? Con un 1% de déficit de cuenta corriente después del 1% de superávit del año pasado, con lo cual la economía argentina, que está cara en dólares, requiere de dólares obviamente para financiarlo. Y acá pueden aparecer nuevas medidas con respecto a las compras en el exterior, con respecto a la acumulación de reservas por parte, la acumulación de divisas por parte
de las personas físicas, pero eso atentaría justamente con todo lo que se desreguló y se abrió, con lo cual le mete un poquito más de presión al dólar, obviamente. ujú, Las reservas están en una zona de 6.000 millones de dólares netas. Después de esos pagos que se hicieron el martes, las reservas quedan en 39.168. Hoy vamos a ver una nueva baja, ¿sí? sí, Así que no es una situación tampoco tan holgada, pero en el año las ujú, reservas netas subieron 8.000 millones de dólares. Gran parte de todo esto obviamente lo aporta el FMI. Con el dólar fuera de esta zona media de las bandas, que nos tenía mal acostumbrado, ¿sí? Está flotando en la zona 1.200 a 1.300 en estos últimos días y yendo para el lado de las elecciones, si uno proyecta esto, obviamente es que se va de las bandas. Lo más probable es que empiece a haber una zona de convergencia, es un valor un poquito más alto antes de las elecciones y posiblemente ujú, después de las elecciones, si hay un triunfo claro del gobierno, porque la verdad que las encuestas marcan eso, no traje nada político, pero las encuestas marcan eso, 41% de intención de voto ujú, para el oficialismo es bastante fuerte, por lo menos se está descontando eso. Una brecha que empezó a aumentar un poquitito, un 2%, perdón, no, está mal, porque esto le he contado con Lick en el feriado, no lo tomé en ujú, cuenta, esto daba 0.7, que aumentó un poquitito respecto al 0.3, 0.4 que se iba viendo con el contado con Liqui, y con un mercado de ujú, futuros que en el tramo corto está en la zona de 32, 31, 32%, más alto de lo que veíamos hace un mes atrás, obviamente, pero que va bajando, desacelerando a la zona del 27% anualizado allá por mayo del año que viene. ¿Cuál es la tasa directa de evaluación? Bueno, más del 2% mensual los primeros meses y menos del 2% los del mayor tramo de la curva más largo de los futuros. Así que es una situación donde se recalienta el corto plazo, pero el mercado no está apostando al largo, o por lo menos con este tramo corto un poquito más alto, no espera nuevas devaluaciones hacia adelante de más del 2%. Así que a confirmar, digamos, que esto a corto plazo, antes de las elecciones, va a producir una suba y fíjense cómo después empieza a bajar. Entonces, el mercado empezó a descontar que sí, esto es negativo, que va a haber volatilidad en los próximos meses. Los próximos 3 meses, ni hablar si se aprueban estos proyectos en el día de hoy. Vamos a volver a leer que los bancos extranjeros ven con malos ojos, que ven como un peligro el superávit fiscal que está siendo amenazado. Bueno, compartimos esas preocupaciones y esto podría empezar a generar, digamos, en los próximos meses un movimiento un poquitito más alto hacia la zona de 1.300, 1.400 antes de las elecciones. No lo descartemos. Estamos flotando, estas son las bandas, el gobierno no está interviniendo, así que el dólar va a ir donde quiera el sector privado, pero recuerden que el cepo está abierto a medias porque para personas jurídicas no hay posibilidad de acumulación para atesoramiento. Esto lo estamos viendo en el mercado de futuros. Fíjense que después de la apertura del cepo se produjo una suba enorme en el futuro. Bueno, esto recién ahora empezamos a ver una tendencia evidente, ¿no? La intervención está presente. Esta es la última cifra, no sabemos en mayo cómo fue, pero ya en abril había habido intervención con una posición neta de dólares de 2.000 millones de dólares vendidos. Esto es algo que no se veía desde septiembre-octubre del año pasado, ¿sí? Desde que Massa era ministro de Economía y era a su vez candidato a presidente y planchaba el dólar para ganar las elecciones. Bueno, que no logró, pero bueno, dejó también una suba, una estampida del tipo de cambio que impactó en los precios muy alta, ¿no? Con un enero con 25% de inflación, obviamente, después de toda esta restricción. Ahora el mercado está viendo esto también, que el gobierno tampoco quiere que se dispare el tipo de cambio. Con respecto al riesgo país, la verdad que está bastante bien a nivel global, ¿sí? O sea, Argentina es la que no puede bajar de 700 puntos, pero el riesgo país en línea azul es para lo que son los emergentes y Brasil acá arriba está con un nivel bastante bajo, ¿no? Obviamente. Pero Argentina no logra bajar estos 700 puntos, esto es hace unos días atrás. El siguiente paso es convertirse en El Salvador. Bueno, ojalá dirán algunos, ¿no? 428 puntos. El Salvador atravesó también una fase de grandes dudas y la supo superar. No es tampoco una deuda en relación al PIB tan alta como Argentina, pero El Salvador tuvo sus 1.000 puntos de riesgo país y logró bajar a la zona de 400. Bueno,
El desafío de Argentina es bajar por lo menos a la zona de 500. ¿Sí? Ujú, Quizás esto se dé de acá, superar las elecciones, de acá a fin de año. Bueno, ese era el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno era también sondear el mercado ahora en estos meses, y no lo pudo. Más allá de algunas colocaciones como este TI 30. Hablando del TI 30, nos parece un bono un poquito largo para estar en pesos, a tasa ujú. fija. Pero si uno piensa que para el 2027, que además tiene un put en el 2027, pero para el 2027 la tasa de inflación va a ser el 9,7, 9,8%, quedarse con un bono que paga 29,5 de tasa, por ahí puede ser atractivo para aquellos que apuesten a mediano plazo. Pero bueno, también hay que computarle la Sí, devaluación del dólar como para que sea algo, digamos, sustentable. claro. Ahora, con respecto a Argentina, hubo mucho ruido con ese informe de JP Morgan que decía, bueno, Sí, sí, abril, muchísimo. lo habrás escuchado, Julio, Tal el cual. cerramos esta posición. Bueno, la abrieron en abril y la cerraron en junio, y punto. Y van a seguir abriendo posiciones y cerrando posiciones. Y esta fue con ganancias, Sí. y algunas eran a pérdida. Le fue bien con el carry. El día después, o 2 días después de que se abriera el cepo, JP Morgan apuesta al peso. Y lo bien que hizo. Ganó, Mm, cerró la posición, punto. Ahora, miren la opinión de JP Morgan, el mismo banco, con respecto a Argentina, los bonos soberanos. Están en sobreponderar. Este es el último reporte. Bueno, eso significa que les sigue gustando Argentina. De hecho, el comentario sobre la macro y todo eso es positivo. Los bonos que tuvieron mm. una baja en las últimas ruedas, fíjense que el caso de la L30. Estos son los precios en Estados Unidos, ¿no? Cotizan valor nominal, no residual. ¿Sí? Esto es lo que debería Sí. valer, digamos, una L30 respecto a 100, como para ser más Ujú, comparable, y los más cortitos. Esto tiene que ver con la volatilidad por el caso YPF, un tema de toma de ganancia también, que la verdad que podría ser sencillamente una toma de ganancia, pero están valores altos igual. Digamos, son los bonos del tramo corto que bajaron un poquito más, que habían superado incluso los máximos, con lo cual no es muy preocupante. Hay una brecha entre la legislación extranjera y la legislación argentina evidente. Nosotros seguimos pensando que no tiene sentido comprar legislación extranjera, ni siquiera cuando entran en un default. Fíjense, Argentina que entró en default recién en 2020, reestructuró esos bonos y no tuvo sentido tener legislación extranjera. Todos cayeron en la misma bolsa. Así que bueno, no sé si tiene sentido tener tampoco los globales, salvo que quieran litigar en Estados Unidos en el caso de que llegue, pero eso dejémoslo para los fondos del exterior. Los bonos en dólares tuvieron recorridos bajistas. Olvídense del 29, el 30 y el 46 que pagan capital, con lo cual acá en Bima, por ejemplo, impacta eso, pero que sí. tienen una caída en el año. En el acumulado del año un poquito, digamos, mayor con lo que pasó esta semana. Pero fíjense, los rendimientos, ya los bonos están teniendo, este está mal, este 7,6 está mal, ya los bonos están teniendo un rendimiento bastante aceptable, entre 10 y 11% el tramo más corto. Nos gustan los Bopreals 2026 y 2027, el C, bueno, estos rendimientos ya son rendimientos muy bajos, y Sí. los bonos del tramo un poquito más largo, que son los Popular 2027, están con rendimiento del 7,8%. Este es el C, que es el que nos gusta, Ujú. y la verdad que anduvieron muy bien, el año subieron un 8%. Hay que ver el 2028, que tampoco está teniendo muy buena aceptación, porque es un poquito más largo, pero que está teniendo un rendimiento mayor también, ¿no? Obviamente. Bueno, lo de la meta, busca de dólares. Sabemos que el gobierno tiene otras herramientas también para buscar dólares. Una son, dicho Sí. por el propio ministro de Economía, ¿no? Privatización de empresas públicas. También tiene la venta de activos, como hizo el Banco, el gobierno de la ciudad también, venta de terrenos y otros activos improductivos y concesiones. Las hidroeléctricas, por ejemplo, en breve empezarían a renegociarse, con lo cual, algunas de ellas. Con lo cual, esos son, digamos, ingresos fiscales que podrían venir por fuera, digamos, de los impuestos. Em, no mucho más. A ver, si no se lo habíamos puesto. Los bonos en pesos están funcionando bien.
nos gustan. Nosotros tenemos, recuerden, el TZX 26 y el TZX D6 como bonos como para invertir. Están concentrados, muy concentrados acá en el tramo más corto. Pueden optar por los 25 que Ujú. tienen más tasa, pero en realidad es un rollover de pocos meses. Con lo cual les sugerimos ir un poquito más hacia el 2026, pero tampoco tiene sentido ir mucho más largo, ¿no? Como verán, la curva está Sí, invertida. Nos gustan los dos bonos con ser que mencioné y algunas LECAPs a tasa fija, agosto, septiembre, diciembre y una BONCAP de diciembre, 15 de diciembre y un bono dual del 15 de septiembre. ¿Sí? Recuerden que hay cuatro bonos duales, nos gusta el más largo. Estos son bonos con ser, donde las tasas de rendimiento están en promedio 20% de acumulación de rendimiento en el año del 20% para una inflación del 15%, o sea, anduvieron mejor que la inflación, ¿no? Esto es algo interesante. Si vamos a los rendimientos de las LECAPs, bueno, bajaron bastante en los últimos días, son sí, 34, 35% los BONCAP, que son un poquitito más rendidores, y los bonos más largos, que son los bonos duales, a tasa fija al menos, están en torno a 30, bueno, muy errático, la verdad que depende de qué precio uno tome, sí, pero están en estos valores en torno a 110 la lámina, ¿sí? Así que están entre 33 y 36%. Este es el cubrimiento de las LECAPs. Acá tenemos los duales. ¿Sí? Nos gusta este. Estamos analizando el de junio porque ya se nos pasó, se nos salió de la media acá, así que sería el más sí. atractivo en términos relativos. Hay que ver el precio si es efectivamente ese, porque la terminal de datos nos tira eso. Bueno, con respecto a IPF, ya mencioné algo al comienzo, pero Ah, viene bien, a ver, ver en perspectiva esto. Eh, los- nosotros no queremos pensar mal, pero digamos una expropiación que tendría que haberle dado a los tenedores de los ADR la opción de cobrar, digamos, lo mismo que cobró Repsol en su momento, porque de eso se está hablando, que Kicillof obviamente ninguneó, porque algunos pensarán, nadie se lo dijo, sí se lo dijo, pero no quería pagar ni a los norteamericanos, no, ni siquiera a los españoles, pero menos a los norteamericanos. Resultó ser muy cara. Hubo manera de solucionar esto en el momento y no se hizo. Hubo momentos también donde se pudo haber solucionado la gestión anterior y tampoco se hizo. Y llegamos a la tercera gestión con un atraso evidente. Todo esto es punitorio, todo esto es más sentencias de otros juicios también que se están sumando. En Londres, por ejemplo, ya hay otro juicio por el tema de la manipulación de los datos del INDEC, esto es Moreno y Kicillof, son 4.000 millones de dólares. Se está reactivando con esta causa, además, otras causas que están dormidas con respecto a el caso de la expropiación también de IPFs y de otras de otros juicios. ¿Cómo se va a solucionar esto? Bueno, primero Argentina va a apelar. Al apelar apelar es recusar, en realidad, porque ya había apelado. Pero como no puso garantías, ahora los fondos volvieron a la carga y obtuvieron el ok de Presca. Pero bueno, Presca lo único que hace es páguese y chau. Pero para que le den el claro. 50%, que eso equivale a 6.000 millones de dólares, o sea, ni siquiera son 16, son 6.000 millones de dólares como parte de pago. O sea, entregar la mitad de IPF es parte de pago, todo eso. Imagínense del lío que tiene Argentina detrás. Podría solucionarse con, digamos, negociar con. Pero lo que pasa es que en Argentina no se quiere sentar a negociar, es darle poder, digamos, entidad a este reclamo. Pero va a tener que hacerlo y no le queda otra. Y el año que viene probablemente se tenga que sentar cuando expire esta recusación o nueva apelación para sentar a hablar de un monto y de una instrumentación del pago de esa sentencia. Bueno, mucho se habla de los bonos y de que pueda haber emisión de bonos, lo cual no sería muy bueno Ujú. para lo que es la curva. Pero esto falta mucho, todavía no está, pero bueno, si Argentina quiere volver al mercado de deuda, tiene que solucionar este tema. El riesgo país no va a bajar, mientras tanto, esto desincentiva inversiones e impacta sobre todo en las acciones argentinas. En los bonos soberanos hemos visto poco impacto. Esta es nuestra estrategia de renta fija corporativa. No hemos visto gran golpe en los bonos de IPF, prácticamente nada en lo más corto. Más largo podríamos decir que es un caso
de Riego Argentina, no mucho más, porque el resto también tuvo en sí, los bonos más largos algunas bajas, pero esto es bastante ajeno a todo lo que tiene que ver con la deuda de YPF de largo plazo. Tecpetrol 2029, ya las teníamos. Acá hemos reemplazado, por ejemplo, Pampa Energía por que era una emisión corta, por la 2034, que es una más larga. Recuerden que son 10.000 nominales igual, de mínimo. sí, Son $1.000 de inversión mínima, no sé si es para todos. También hemos incorporado YPF Luz 2032. La OND de NOR, recuerden que la habíamos pasado una cortita a la 2030. Y no mucho más. Creo que tenemos los mismos bonos de siempre. Algunos cortos, algunos largos. ¿Sí? Estas son las curvas. Y sí, con respecto a los bonos provinciales, bueno, exitosa colocación de la provincia de Córdoba. ujú, Emitió con una tasa de 9,25, tampoco es tan baja, pero interesante por las tasas a las cuales están cotizando a uno de los bonos más largos. Fíjense que acá están los bonos de Córdoba. sí, Sigue La Rioja sin dar una noticia a sus acreedores, así que el mercado creo que se va a empezar a impacientar. Por lo pronto ujú, llevan dos cupones que no paga a los acreedores, ¿no? Y con respecto al Merval, tratando de hacer un piso, tratando, ¿sí? La semana pasada rebotó 1,8%, la semana sí, previa había caído 1,8%, pero está con un valor obviamente bastante más lejos de los $2.400. Con este 1.600 se transforma en la peor bolsa del año, en la peor bolsa del año de un mercado, digamos, relativamente líquido, después de haber tenido el mejor rendimiento. va. ¿Sí? Después de haber sido la mejor el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fíjense, el MSCI Argentina, 2019 fue una caída, pero 2020, 2021, cuando, por ejemplo, los emergentes cayeron y 2022 también, Argentina sumó 20%, en Sí, 2022 sumó 35%, todo esto en dólares, ¿eh? En sí, 2023 sumó 65% y en 2024 sumó 116% después de un año horrible para los emergentes. De hecho, no terminó negativo, estaba negativo este índice en octubre. No terminó negativo porque China levantó con medidas de incentivo y terminó redondeando un año bueno que era malo y levantó el promedio de los emergentes, pero esto fue extraordinario. Bueno, la pausa se impone, ¿no? Justo coincide este 116% con este pico, ¿sí? Acá. Con lo cual, esta caída es un poco una depuración de todo esto que están viendo acá, ¿sí? O sea que es algo lógico. Ahora, quedaron en valuaciones baratas. Yo no sé con qué Bank of America calcula sus price earnings, porque la verdad que da algo así como 4,5, 5 veces de price earning. Me parece, nosotros nos da un poquito más alto, pero ujú, dice Bank of America en un informe que la verdad que las acciones argentinas están baratas. ¿Sí? Bueno, no mucho más. Pampa y PF la seguimos teniendo. TGS, Transener, Puerto Transportador de Gas del Norte, Banco Macro, Mercado Libre y Mergor. Mercado Libre está impactado estos días con Brasil, así que cuidado, bueno, no va a ser nada grato para sus accionistas, pero tiene muy buenos balances, las estimaciones están en 3.000, $3.300, 2.900. Cualquier banco que agarres está optimista con Mercado Libre, es superar el momento, es más, creo que esta depuración de precio, porque había llegado a 2.600, ahora está en 2.300 más o menos, le va a venir bien también para algunos que estén afuera que quieran entrar. Para mí es de 2.300 para verla en 3.000 el año que viene, más o menos. Hemos incorporado Mirgor, hubo mucho ruido, creemos que está incorporado en el precio también, con respecto al tema de Tierra del Fuego y la importación de productos electrónicos con la baja de los aranceles. Bueno, esto le impactó muchísimo, pero Mirgor es mucho más grande que simplemente lo que venía haciendo en un comienzo, ¿sí? Tiene muchísimas ujú. líneas de negocios. Nada más, Julio, si querés vemos algunas Bien, preguntas. perfecto, Gus. Una pregunta. Hoy, a partir de hoy, digamos, el Tesoro deja de emitir las LEFI y eso, bueno, eso generó, digamos, Sí. algunos desequilibrios, algunos ajustes. Por ejemplo, así en términos, los fondos de Money Market están tomando suscripción hasta las 16:30 cuando habitualmente lo tomaban hasta las 18. Ujú. Eso, nosotros estábamos viendo ese tema con uno de los bancos con los cuales aplicamos la liquidez a fin del día.
que es nuestro, calzamos de alguna manera ese rendimiento con las remuneraciones de las cuentas comitentes que fondean después del cierre, digamos, ¿no? Entonces, siempre dejamos saldo remunerado, pero bueno, a partir de hoy discontinuamos la remuneración por ese tema, pero bueno, lo están tratando de resolver los bancos, pero hoy no tienen una alternativa, digamos. ¿Algún comentario respecto de esto, Gus? No, a ver, el gobierno sigue depurando estas letras fiscales, en realidad estaban también contaminando un poco el escenario, sigue endosando todo esto al Tesoro y tratando de darle, digamos, a los bancos el papel que tienen los bancos, que son digamos, la de prestar al privado en lugar de prestarle al sector público. Así que es muy, muy positivo por el lado macroeconómico. Pero desde el punto de vista micro, esto podría planchar las tasas de interés para abajo. Estuvieron en colocaciones cortas y había mucha liquidez en el sistema, por eso las tasas de interés pudieron haber bajado también un poco, pudieron no haber subido. Por ahí este nuevo movimiento puede que haga que las tasas de interés empiecen a subir un poco. Simplemente eso es lo que veo como consecuencia de estos movimientos. Y estamos viendo algunos movimientos de tasas, digamos, en los bancos, sobre todo, digamos, que por ahí responde a esto y en parte también al aumento de la demanda de préstamos, digamos, ¿no? Sí, 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 hay una demanda de préstamo, es evidente. Sí. Está chocando con un poco el ingreso disponible, pero es muy, Ujú. muy, muy positivo lo que está pasando alrededor, obviamente, de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Así que los bancos tienen que empezar a trabajar de bancos y van a seguir haciéndolo a medida que avance digamos, la depuración de lo que es digamos, la cartera de la exposición al Banco Central. Y los bancos saben que tienen menores balances, menores ganancias por ese tema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Igualmente lo hablamos acá con la comunidad empresaria, digamos, permanentemente el tema de que los spreads bancarios siguen siendo muy altos, las tasas activas no bajan, digamos, Las tasas no bajan. ¿no? Pero bueno, como que muchas de las actividades, incluida la financiera, está en un proceso de ajuste, digamos, ¿no? Sí, Eh, sí, 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 claro, claro, claro. Hoy tenés que, como bien decís, el banco tiene que salir a prestar porque ya se acabó hacer spread, digamos, prestándole al Banco Central, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, bienvenido a la nueva Argentina. Tal cual, A sí, 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 trabajar, totalmente. a trabajar. Eh, Respecto al tema tasa, digamos, ¿no? Porque estamos transitando un momento donde, digamos, el dólar está en la parte de arriba, digamos, de la banda promedio. Las tasas de interés de alguna forma pueden llegar a incrementarse. Hemos visto análisis, digamos, que daban cuenta de que por debajo de 1250 convenía el carry, por arriba tomar posición en dólares, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo ve esa cuestión de sigue vivo el carry, dolarizamos portfolio? ¿Cómo lo estás viendo, digamos, en víspera, digamos, a Nosotros las tenemos, elecciones de octubre? sí, nosotros teníamos hace 2 meses, 3 meses, que siempre nos preguntaban, digamos, acerca del carry. Tenemos una opinión constructiva, positiva. De hecho, colocamos a muchos clientes en todo lo que tiene que ver con carry, en LeCaps cortas. Ahora estamos yendo un poquitito más lejos, boncaps y algunos duales, pero lo Sí. vemos bastante positivo. El tema no lo vemos como algo negativo. A corto plazo sabemos que al flotar, al no intervenir el Banco Central vendiendo y al revés, tiene que comprar y de hecho ayer conocimos que estuvo comprando 400 millones, Ujú. y la cercanía de las elecciones sabemos que va a haber volatilidad, obviamente, pero esto es una estrategia un poquito más de acá a fin de año, apostando a un triunfo de las elecciones que baje y descomprima ese riesgo. Ahora, a corto plazo, si quieren dolarizar los portafolios, son bienvenidos. No corramos, digamos, detrás
de lo que es digamos, la noticia, porque la verdad que si no, el tema de, digamos, de hacer tasa puede llegar a ser bastante errático. Esto es una planificación, no tiene que estar todo en dólares, no tiene que estar todo en pesos. Así es. En este momento estaría más posicionado en pesos que en dólares, pero estaría un poquitito menos que antes Ujú. expuesto en dólares, ¿me entendés? En pesos, perdón. Esto es por la Sí, sí. cercanía, ¿sí? Por la cercanía de lo que es las elecciones y lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Veo en la cartera recomendada siguen recomendando a YPF y a Pampa, Sí. a pesar de todo, digamos, ¿no? A pesar de todo, YPF no va a pagar el juicio, lo va a pagar el soberano. Con lo cual, Así que es. tengas YPF o que tengas Pampa o Mirgor, por ese lado no sería lo mismo. Lo que pasa es que hace ruido que justamente Presca pida las acciones de YPF, cosa que no va a pasar, a mi entender. Puede poner en un escrow o en una garantía, pero digamos, hasta tanto no se resuelva legalmente y el gobierno no va a ir por resignar YPF, sino por pagarlo con bonos. Eso es lo que yo creo que va a pasar y de hecho me han dicho desde distintos lugares que puede llegar a pasar, ¿no? Mm. Bien, perfecto. Bueno, Gustavo, vamos a ir terminando la actividad. Agradecerte como siempre tu buena predisposición para con nosotros y estar presente en esta actividad mensual. Y obviamente te pasamos la invitación para la semana, para el mes que viene, digamos, para repetir la actividad de nuestro desayuno de trabajo. ¿Cómo Así. no? ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, Agradecido. Gustavo. Y a Hasta todos los luego. presentes también muchas gracias por participar. Un abrazo grande. Hasta luego. Bye, bye.